Hola Felipe, gracias por la invitación, gracias a todo el grupo de residentes y a quienes nos acompañen. La verdad que vamos a conversar un poquito de lo que es shock cardiogénico y ahora vamos a arrancar. Perfecto. Bueno, ¿qué habíamos mencionado un poco del por qué el título fue de la reinterpretación para derrumbar mitos? No tengo ningún conflicto de interés para esta ponencia y voy a arrancar preguntándonos a todos cuál es y dónde se inició verdaderamente el problema. Y creo que el problema se inicia aquí. Es porque nosotros buscábamos siempre la hipotensión. La hipotensión era la primera manifestación que buscábamos, sí lo era, pero realmente no es lo que primero debemos buscar. Hay una errónea interpretación de lo que es la fisiopatología y porque es muy compleja y vamos a ver un poco que a la vez hemos tratado de simplificarla para esta reinterpretación de lo que nos hemos encontrado. También tenemos un problema cuando esperamos la hipotensión, llegamos tarde y también creo que hay que preguntarse si esto no ha influido en los resultados de lo que es el shock cardiogénico. Y fíjense, esta es la simplificación del problema y de un problema muy complejo como el shock. Hablábamos de disfunción cardíaca, que existe bajo gasto y que eso era hipotensión arterial. Por ende, el paciente podía estar en shock. Y creo que este cuadro, globalmente, todos lo van todos lo recordarán. Es un cuadro clásico con el cual todos decíamos, bueno, el shock es distributivo, el típico es el séptico, el hipovolémico, el obstructivo, donde está el taponamiento cardíaco, y vamos al shock cardiogénico. Y nos basábamos en estas variables, desde luego algo bastante entendible, pero probablemente esto fue lo que nos llevó a esa simplificación innecesaria, porque la fisiopatología es muy compleja. Pero vamos a intentar explicarlo ahora con todo lo que hemos visto de qué realmente pasa en el shock cardiogénico. Sí, desde luego hay una injuria primaria. Puede ser esta una isquemia, puede ser la progresión de la insuficiencia cardíaca. Todo esto genera un ciclo, porque esto siempre va a entrar en una espiral que probablemente, esperemos que no, si algún rato la evidencia también nos acompaña, que intervenciones detengamos de esa espiral. Pero lo que sí conocemos es que sí, baja el gasto cardíaco, perfecto, esto es hacia dónde llegamos. Sin embargo, hay interacciones con por ejemplo, la vasculatura, en las que de manera inicial vamos a encontrarnos con esto, con vasoconstricción. Por eso, en este momento se da un incremento del tono adrenérgico. Cuando hay esa injuria, esa es la primera reacción que tiene el organismo, aumentar el tono adrenérgico y liberación de catecolaminas. Por lo tanto, hay vasoconstricción. Y esa vasoconstricción no genera inmediatamente hipotensión arterial. Lo que genera, al contrario, es mantener la presión dentro de valores que parecerían normales e intentando mantener el flujo en los diferentes órganos. ¿Qué otros fenómenos se dan? Secundario a la isquemia y a la inflamación, vamos a tener resistencias vasculares bajas, pero no de manera inmediata, ya vamos a ver por qué. Y la inflamación, claro que sí, nos va a generar, como la fisiopatología de la sepsis, vamos a llevar a ese componente probablemente mixto. Pero hay algo muy importante que se nos suele olvidar en el shock cardiogénico, que es la congestión. Y la congestión se genera porque existe estimulación simpática, activación del sistema renina-angiotensina, existe venoconstricción. Por lo tanto, estos dos fenómenos también contribuyen a esa fisiopatología del shock cardiogénico. Definitivamente, el momento que no hay un entendimiento de esto, probablemente actuamos tarde si no entendemos de que el paciente está con injuria, ya le bajó el gasto, pero hay una vasoconstricción inicial y creemos que no está en shock. El momento que llegue el shock o la manifestación clásica del shock, como siempre lo hemos visto, probablemente ya está en este lado y evidentemente ha progresado. Otra de las cosas que también nos pasaba era el pensar de que todo para la cardiología era el síndrome coronario agudo y desde luego el infarto agudo de miocardio. Entonces siempre pensábamos en ese paciente.
y eso era lo icónico de del por qué incluso se llamaban las unidades coronarias, ¿no? La unidad coronaria era porque ese era el paciente icónico de la gravedad de la cardiología. Sin embargo, esto no es así. Hemos visto ya por fin ese giro radical a las unidades de cuidado intensivo cardiovascular, en las que claramente no predomina el síndrome coronario agudo. Fíjense aquí, estos son datos de las unidades de cuidado intensivo de Estados Unidos, y si vemos las causas de shock cardiogénico, ya un tercio representan los no isquémicos, es decir, no tienen ninguna causa relacionada ni a síndrome coronario agudo ni a cardiopatía isquémica crónica. Desde luego que aún un tercio continúa el síndrome coronario agudo generando shock cardiogénico en esta data. Y fíjense que predomina, como se conoce, el STEMI. En sí, aún predomina la isquemia cuando vemos si hay pacientes con isquémicos sin evento coronario agudo. Sin embargo, en esta fase de acá podemos estar hablando más de la insuficiencia cardíaca en sí, antes que un evento coronario como es en este grupo de pacientes. ¿Predomina la isquemia globalmente? Sí, pero no es lo mismo un paciente cardiópata crónico por isquemia que un paciente agudo. Las intervenciones también son diferentes. Otra cosa que se evidenció en este tipo en la epidemiología de los pacientes de las unidades de cuidado intensivo cardiovascular es la alta prevalencia de la disfunción miocárdica. Y algo adicional, el shock mixto. ¿Cuántos de ustedes no han pasado que un paciente con insuficiencia cardíaca inmediatamente, hasta por las características de la placa, los médicos piensen que tiene neumonía? Eso es muy común que pase. No se desconoce que un 30 o 40% de las causas que generan descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca son episodios de sepsis, y sí, la neumonía, el componente respiratorio es el principal. Pero fíjense que acá no llega por sepsis a este componente mixto vasodilatador, llega por lo que previamente les había mencionado de que existe dentro de la fisiopatología del shock cardiogénico el aumento por la propia inflamación, llega a la vasodilatación y por ahí es el componente mixto. Por lo tanto, no todo es síndrome coronario agudo cuando estamos pensando en shock cardiogénico. Y ya se está invirtiendo esta relación. Sube el shock cardiogénico por insuficiencia cardíaca y baja el shock cardiogénico por infarto agudo de miocardio. Ya vamos a ver diferencias incluso que existen. Claro, teníamos otro problema, que es la definición. ¿Qué pasó con la definición? La definición ha ido variando, no nos vamos a demorar tanto de lo que pasó del shock trial, donde ya teníamos acá esto importante que es el componente hemodinámico. Veníamos al shock trial 2, que evaluó el balón de contrapulsación, en el que evidentemente teníamos algo adicional, que era ya hablar de la parte clínica, hablar de la perfusión orgánica. Aquí ya se mencionó el láctico, y bueno, las guías de insuficiencia cardíaca que fueron un poco más clínicas en el sentido de decir el síndrome de disfunción cardíaca que requiere, que tiene clínica y signos de hipoperfusión. Pero fíjense, estudios que se vienen, que ahí vienen resultados, por las definiciones, una vez más, algo diferente. Ya no está la sistólica en menos de 90. Láctico 2.5. ¿Cuál mismo es el punto de corte para el uso del láctico en shock cardiogénico? ¿Es lo mismo que para sepsis? No lo es. Hemos visto por qué en scores como el IABP, el score, el láctico que marca pronóstico es el de 5. Debemos de arrancar en 5 o en 2 ya nos debe llamar la atención. Por lo tanto, tampoco tenemos definido si el láctico, el valor inicial, es el que nos debe entrar en la definición. Fíjense en el estudio de ECMO para shock, el punto de corte de ingreso del láctico es de 3. Por lo tanto, la definición tiene la definición clásica del shock cardiogénico. Siempre hablábamos de presión baja, de bajo gasto cardíaco, de presiones de llenado elevadas. Y otra consulta aquí del por qué la definición creo que hizo que también poco pensemos en la probabilidad del shock.
¿Cuántos de nosotros apenas llega el paciente al área de emergencia, que ya muchas veces el paciente tiene signos francos de shock, tenemos un Swan-Ganz o lo implantamos para poder definir el índice cardíaco? Si vamos a ser estrictos con la definición, porque creo que esto nos pasó a todos. A mí me pasaba también durante mi formación, que decía, bueno, este paciente no lo veo tan bien en ese momento, con menos conocimiento del que puedo tener ahora, pero ¿y cómo, de dónde tengo ese valor de 1.8? Y creo que ninguno de nosotros utiliza un Swan-Ganz de entrada en este paciente. Pero claro que necesitamos parámetros objetivos, sobre todo para enrolar en los estudios, porque necesitamos a este paciente, sí, si tiene 1.8 para un ensayo, él sí está constatado que tiene ese índice cardíaco y para nuestra definición eso es shock, pero realmente esto no es práctico en el día a día. Esta fue entonces la evolución de lo que fue la definición y vamos a ver quizás aquí más, probablemente si un mito. Vamos a ver qué pasó con la definición de SCAI, la famosa definición SCAI que se lanzó en el 2019, que es de los, nació en la Sociedad de Intervencionistas Cardiovasculares. He puesto la actualización porque ha tenido dos actualizaciones, la 2019, en el 20 también hubo una actualización y la última en el 22. ¿Qué cambios hubo en relación al inicial? Bueno, para resumirles un poco, SCAI lo que nos permite es tener la estadificación del shock de A a la E. En la actualización lo que ya se les dio nombres, por decirlo así, o más que nombres, la característica puntual de cada uno de estos estadios. Es decir, el paciente que está en A está hemodinámicamente estable, el B ya no está hemodinámicamente estable y fíjense que esto es lo que se conoce como el pre-shock. El shock hay en el C, que es el shock clásico, hay básicamente hipoperfusión. En el D hay deterioro, es decir, lo que hacemos acá, pese a lo que hacemos acá, no va mejor el paciente, probablemente va empeorando sobre todo la falla orgánica. Y el E es evidentemente aquel paciente que está en un shock refractario a todas las medidas que estamos teniendo, hay colapso circulatorio. Y lo que se agregó además es el modificador. Antes acá se hablaba de paro cardíaco directamente, pero se identificó de que el paro cardíaco es un modificador y que puede existir también en cualquier fase del shock, ¿no? ¿Cuántos no hemos visto un paciente con infarto que probablemente tiene una taquicardia ventricular entre un paro cardíaco? Y bueno, eso es un modificador inmediato del shock cardiogénico. Lo que realmente yo destaco de esta clasificación, como les menciono, creo que estos estadios, en caso de verlo incluso acá abarcando el C, creo que todos los podemos identificar. Pero lamentablemente la mayoría de pacientes parecería que los tenemos acá, en A y en B. Y ese es un problema porque evoluciona frente a nuestros ojos a un estadio C. Y aquí es donde no estamos interviniendo. Esto es una prueba de concepto, se los digo desde mi perspectiva, que creo que aquí es el mayor problema, que a eso me refería cuando decía, nosotros no hemos contribuido a los resultados, porque veamos quién está en A, que está hemodinámicamente estable, pero está en riesgo. Es pacientes que tengan infarto agudo de miocardio, la cardiopatía isquémica crónica o un infarto, una isquemia crónica, la insuficiencia cardíaca aguda o la insuficiencia cardíaca crónica descompensada. Es decir, casi son todos los pacientes que típicamente acuden a las emergencias, a nuestra consulta de hospitalaria. Todos esos pacientes están en riesgo. ¿Qué es lo que quizás donde nuestro foco debe estar centrado? Incluso en la formación cardiológica, porque si bien en la actualidad ya se está enfocando en lo que es la cardiología crítica, que es a lo que nos faltaba a los cardiólogos poner énfasis, es de esta parte. Esto es lo crítico realmente. Más allá del paciente, no es crítico necesariamente aquel paciente que está lleno de máquinas y que, bueno, qué bueno si sabemos manejar un dispositivo, no. Realmente aquí vamos a ser mucho más útiles si nos formamos los cardiólogos con un enfoque acorde a la patología hospitalaria, sobre todo que son los pacientes que consultan. Identificar el pre-shock. Si de aquí interviniendo nosotros evitamos este paso, esa es la prueba de concepto que aún no está demostrada
que de manera intuitiva queremos creer que sí, que vamos a detener quizás esa cascada inevitable muchas veces del shock cardiogénico. Sin embargo, podemos también enfrentarnos a una realidad en la que la enfermedad nos puede ganar y quizás con la evidencia tenemos que resignarnos a conocer lo importante que es intervenir y que quizás tampoco vamos a modificar ese resultado. Bueno, cada uno de estos estadios, y esto viene desde la clasificación inicial, tiene características puntuales. Ya hemos visto el que en riesgo, el que es el paciente, quién está en riesgo, que es el paciente que les había mencionado. Aquí el paciente no tiene síntomas de bajo gasto, ni signos de bajo gasto. Su característica que está en riesgo de desarrollarlos. Si vamos al examen físico, realmente vamos a encontrar un paciente caliente y bien perfundido. De hecho, tiene buenos pulsos distales, no tiene ninguna alteración del sensorio. El láctico está normal y si vamos al hemodinámico, incluso el paciente está normotenso. Por ahí no está pasando el paciente esa fase inicial en la que hay descarga catecolaminérgica y si intervenimos, el curso es diferente. En el inicial, en la parte inicial o lo que conocemos como el pre-shock, lo que diríamos es que este paciente empieza a tener ya cambios de esa estabilidad, que también, ¿qué es estabilidad? En un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, que por suerte ahí ya se omitió esa palabra, pero si tiene una fracción de eyección del 30%, podemos hablar de estabilidad en sí, así que maticemos un poco esa palabra acá. El estable quiere decir que al menos el paciente no está con signos de hipoperfusión. Si vamos al que está en riesgo, ya hay cambios en este paciente. Hay cambios y aquí fíjense, presión, vamos a tener presencia de ingurgitación yugular. Algo importante, sí, habla ya de hipotensión, pero esto es lo que más siempre recargo, la taquicardia. Presten la atención a la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca nos habla, es como la fiebre por el lado de los pacientes del otro crítico, del crítico general fuera del cardíaco. El paciente con taquicardia debe ser visto diferente. Algo está pasando. La taquicardia nos anuncia que algo está pasando. Recuerden que es una forma incluso compensatoria para un eventual, para el eventual bajo gasto que puede estar pasando el paciente. Vamos a lo clásico, ya el shock clásico, que creo que la verdad es que yo menciono siempre, digo, todos nos daríamos cuenta ya de este paciente. Es un paciente que está hipoperfundido, que por esa hipoperfusión ya inmediatamente nos lleva a pensar de que necesita alguna intervención farmacológica. Acá la sobrecarga hídrica es evidente. El láctico lo vamos a tener elevado. Hay alteraciones también ya de las funciones orgánicas, tanto en lo renal, en el hígado, que son los órganos que nos permiten esto ver de manera inmediata. Acá sí se recomienda ya el uso de cateterismo izquierdo, el uso de Swan-Ganz. Sí. Vamos por el otro lado. Aquí, en la parte clásica, creo que es el shock que nosotros lo evidenciamos ya, el que no nos vamos a equivocar, el que ya estamos adaptados, si no, este paciente está chocado. Ahora, una pregunta es, vámonos ahora en retrospectiva, en ese mismo paciente, a analizar, mira, ayer ya estuvo taquicárdico el paciente, ¿por qué ahí no tomamos alguna intervención? No se me ocurre en este momento pensar qué, pero alguna intervención que probablemente hacía que ese curso de la enfermedad cambie. Pensemos también, hay pacientes en los que la insuficiencia cardíaca, que ya les voy a explicar el por qué y por qué, más allá de mi especialidad, por qué me enfoco tanto en la insuficiencia cardíaca, pasa muchas veces y me ha pasado muchos pacientes que son derivados de acá desde otros lugares que no manejan cardiólogos y sobre todo pacientes que acuden de áreas de terapias intensivas. Pacientes en su evolución con ya taquicardia, ¿cuál es la medida común? Y si ya tiene alteración de la tensión arterial, líquido. Por ende, le dimos la patadita probablemente a que pase de un estado B a un estadio C. ¿Qué pasa en el resto de estadios? Vamos al D. Realmente el D, y esto era una de las críticas iniciales, que no había cómo definir, bueno, ¿cuándo está de un C a un D? ¿Cuándo yo debo evaluar? Ya lo que nos enseñó también Sky es muy importante el tiempo. Si yo estoy en estadio C
por si intervengo, como aquí estamos viendo que va a necesitar terapia generalmente farmacológica, ¿por qué no algún dispositivo? Evalúo de manera inmediata al paciente. Acá no puedo yo tomarme el tiempo de un día, mediodía, no, pero a las 2 horas, si intervine, el paciente debe responder a mi intervención, reevaluar qué pasa con la función orgánica. Realmente este es el deterioro, es decir, más que deterioro per se de la parte basal, sí, pero es la no respuesta a lo que estamos haciendo. Al no tener respuesta, seguramente acá nos toca escalar, tanto en dosis de fármacos, en agregar más fármacos o, por qué no, ya pensar en un dispositivo. Y finalmente, en el estadio extremo, y bueno, es un colapso circulatorio inmediato, acá necesariamente estamos hablando de soporte mecánico. ¿Qué nos ha permitido globalmente Sky? Realmente nos ha permitido mejorar la comunicación clínica. Intentar estandarizar para hablar un mismo idioma. Han existido 3 actualizaciones. Otra cosa que sí nos ha ayudado Sky también es a la toma de decisiones. Ubicarnos en la pirámide y pensar, bueno, el paciente está en un estadio y así voy a intervenir de manera inmediata. Si genera dudas, ¿qué hago en el estadio B? ¿Amerita o no amerita todavía ponerle soporte inotrópico? No podemos ser rígidos y decir que no, pero amerita una interacción del conocimiento mayor. ¿Qué también nos ha permitido y por qué es algo tan útil? Porque nos permite aplicarla al pie de la cama del paciente. La actualización ha buscado que sea más simple y no invasiva. Si bien todo lo que estamos en el último tiempo encaminados a lo que es shock cardiogénico, se está buscando lo que conocen como el escapando del escape del estudio, en el que dijeron que no son GANs. Sí, una de las cosas definitivas que debemos también cambiar es quizás esa interpretación de un estudio bastante bien diseñado al que quizás nosotros lo interpretamos de una manera inadecuada. También la evidencia podemos hacer eso, ¿no? Darle una vuelta a cómo queremos llevar las cosas. Sabemos en qué escenario no, pero definitivamente hay un escenario en el que sí nos puede guiar el uso de Swan-Ganz. Pero eso no es para todos los pacientes. Centrémonos en el gran pool de pacientes que tenemos la mayoría de nosotros, tanto el estadio A, el estadio B, para quizás pensar de que si existe alguna intervención de nuestra parte, no va a progresar al estadio C. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Parámetros simples. La hipotensión, buscar hipoperfusión a través del laboratorio con parámetros como el láctico, las transaminasas, y también algo que nos ayuda mucho Sky, como lo mencioné previamente, es intervenir. Aquí ya nos dicen, miren, quizás aquí utilicen drogas o dispositivos. Ahora, siempre va a ser, miren que aquí dice droga o dispositivo. ¿Por qué no acá un balón de contrapulsación? Si probablemente, si bien es cierto, acá estamos hablando ya de esa hipotensión, ¿por qué no en el estadio B un paciente podría requerir un balón de contrapulsación si casi en el efecto podría ser lo mismo que una droga? Sí, lo invasivo evidentemente nos obliga a pensar de que no es por gravedad. Muchas veces no es la gravedad, es la interpretación del paciente. Quizás en un paciente que estamos pensando en un Takotsubo, que evidentemente ya tiene este paso, va a ser inminente. ¿Por qué no actuar rápidamente en ese paciente? Sí, aquí está diciendo no, pero hay que analizar, una vez más, individualizar al paciente y conocer si realmente está en un estadio en el que no necesite soporte. Y realmente ya se conocía todo este espiral, porque esto no es de hace ya algún tiempo, como se venía esta reinterpretación por la evolución del concepto del shock cardiogénico. Sepan que pueden existir varias modificadores, no es solo el paro, que fue lo que se consideró en Sky, sino otros parámetros como una arritmia, que fácilmente un paciente que está en riesgo de una arritmia lo lleve a un evento, a una situación de refractariedad, que existe la propia injuria por reperfusión, un paciente que fue reperfundido y que presenta daño por reperfusión, la vasodilatación como componente propio de la fisiopatología del shock cardiogénico y por qué no una infección. Es decir, también son varias aristas que pueden hacer que un paciente de estar en riesgo pase a un extremo y esto es lo que siempre queremos evitar, la muerte. Los puntos sí de corte son arbitrarios, aún más cuando nos volvemos muy rígidos de si no tiene menos de 90 de sistólica no es shock cardiogénico,
Sin embargo, debemos pensar en cómo está clínicamente el paciente, interpretar todo, tanto la parte clínica como los componentes adicionales del laboratorio, si se puede el Swan-Ganz, con la finalidad de ver qué terapia es la más adecuada. Mencionarles que acá hay un compromiso hemodinámico en esta zona de shock, del pre-shock, que acá, cuando evoluciona, cuando ya veíamos en la propia evolución de los estadios, empezamos a tener ya alteración de los otros órganos. Acá ya y generalmente el láctico está elevado, acá tenemos un compromiso hemometabólico, es diferente. Cuando el compromiso hemometabólico se instaura, quiere decir que esto ya está más avanzado y la intervención probablemente para suplir esa disfunción cardíaca que llevó al deterioro orgánico debe ser mayor. SCAI nos ha permitido esto, entonces, nos ha permitido entender esa evolución del shock, nos ha permitido conocer la mortalidad hospitalaria. Si nos fijamos, el shock clásico, cuando de manera inicial, fíjense, nos habla de un 30% de mortalidad del shock clásico. Por ende, si nos vamos, hacemos una retrospectiva de lo que siempre hablábamos de esa mortalidad del shock cardiogénico mayor, quizás es esto lo que siempre identificábamos. Por eso en nuestra mortalidad siempre le teníamos al shock como una mortalidad mayor, porque probablemente lo que reportábamos en los trabajos previos era a este paciente al que está refractario. Acá en estadios iniciales, evidentemente, la mortalidad va a ser menor. Nos ayuda a identificar cómo actuar con estos pacientes. Evidentemente, también nos da una guía de qué pasa fisiopatológicamente. Acá, el componente es netamente hemodinámico. Acá ya tenemos un componente inflamatorio en el que la respuesta inflamatoria es mayor, por ende el componente vasopléjico también va a estar francamente instaurado. El láctico es un parámetro sí de hipoperfusión, pero no debemos de esperar que este se manifieste. Quizás diferente al concepto que hay en sepsis. Acá fíjense que podemos tener un 2 estando en este paso de pre-shock a la parte al shock clásico y ya debemos de intervenir. ¿Cómo evoluciona la presión arterial? Acá es donde vamos a encontrar nuestra hipotensión, la que siempre buscábamos. Pero acá podemos obtener un momento de buena presión arterial y eso quizás cambia lo que nosotros pensábamos del shock. No olvidarnos que también hay una disociación micro y macrovascular. Sabemos que cuando está la microvasculatura comprometida, probablemente no sabemos qué hacer más adelante. Esto es incluso lo que ha marcado el por qué pacientes que salen de soporte circulatorio igual tienen un mal resultado y no a muy largo plazo. Como si lo sacamos de un ECMO, el paciente se fue de alta y quizás a los 30 días fallece. ¿Por qué? Porque en esos pacientes se ha evidenciado que hay mayor compromiso microvascular. Esto nos ha permitido SCAI conocer un poco más, conocer datos prácticamente de qué pasa en cada grupo, lo que les mencionaba en la pirámide. También nos ha ayudado a conocer, bueno, vamos a intentar ver, progresa el shock, a ver si yo lo tengo en estadio B, ¿realmente puede pasar un estadio C? Sí, el 90% de pacientes que han estado en estadio B tardaron 52 horas en pasar a un estadio C. El del 68% de pacientes de estadio C tardaron un poco más de una hora y media en pasar a un estadio D. Fíjense cuánto tardaron en pasar de un D a un E. Por lo tanto, también hemos podido ver a qué vamos con esto, ¿sí? Evaluemos a los pacientes en horas. Entonces, no todo shock es igual, no todo shock cardiogénico es igual, y tampoco va a existir una sola talla para todo el shock. ¿Dónde vamos a ver diferencias? Por ejemplo, aquí en lo que es la insuficiencia cardíaca, y me voy a tomar ahora de la etiología como para hablar esos dos grandes parámetros, esos dos grandes grupos. La mortalidad es diferente. Aquí lo que en este trabajo podemos identificar, mientras más dosis más drogas, utilizamos, evidente, y mientras más dispositivos, la mortalidad va a ser mayor. Sí, la diferencia está que en el infarto agudo de miocardio la mortalidad es mayor, pero ¿esto qué quiere decir? No son iguales. Es más alta la mortalidad por el síndrome coronario agudo,
Lo que sí se conoce que a mayor intensidad de tratamiento, tanto drogas como dispositivos, la mortalidad puede ser mayor. Y nos debemos centrar siempre en la hipotensión y en la hipoperfusión. Otra forma de lo que es solamente y saliendo de esto del síndrome coronario agudo o insuficiencia cardíaca, es ahora, bueno, ¿qué parámetros más tenemos? Podemos utilizar también lo que clásicamente ya conocíamos, ¿no? Si está húmedo, frío el paciente, si está caliente. Fíjense cómo pueden existir las interacciones entre la hipoperfusión, la hipotensión, el bajo gasto. Podemos tener, sí, aquellos que tienen el shock clásico, pero puede existir un grupo de pacientes que están en un shock cardiogénico normotenso, que de paso este es el paciente que mejor le va, es el de mejor pronóstico. Hay otros pacientes que están en insuficiencia cardíaca de bajo gasto, pero no tienen shock. Una de las cosas, fíjense, otro de los mitos ahí, el paciente con disfunción ventricular vive en bajo gasto. No, no viven en bajo gasto estos pacientes. Es menos del 8% de pacientes que realmente con un Swan-Ganz podamos constatar bajo gasto, pero no necesariamente eso se expresa como hipoperfusión. Una guía, fíjense que podemos tener una guía quizás diferente a lo que pensábamos, de que todo shock cardiogénico es presiones de llenado elevadas, ¿no? Fíjense, las presiones de llenado pueden ser diferentes. Estamos hablando incluso del componente periférico, que son las resistencias vasculares. Podemos tener un shock netamente vasodilatador, un shock donde el índice cardíaco es elevado y necesitamos vasopresores. Aquí las presiones de llenado no necesariamente están altas. Acá, claro, las resistencias vasculares van a estar reducidas. Probablemente este es el shock clásico, ¿sí? El que hablábamos de los cuadros generales. Pero acá, ¿qué debemos utilizar? Vasopresores e inotrópicos. Probablemente en aquel shock eubolémico, donde el índice es bajo, necesitamos esa reanimación inicial con líquidos y después necesitamos inotropismo. Acá en el shock mixto vamos a utilizar inotropismo porque el problema es del corazón. Como ya hay compromiso periférico, también utilizaríamos vasopresores. Por lo tanto, cuando vamos a hablar de shock cardiogénico, debemos ver la severidad y los fenotipos, ¿sí? Si bien vamos a centrarnos de una manera global a los dos grandes grupos, la insuficiencia cardíaca y el síndrome coronario agudo, debemos conocer que para identificar el fenotipo hay que ver la etiología, saber si es algo agudo, algo crónico o de nuevo, algo crónico descompensado, cómo viene la función ventricular, si hay inflamación sistémica para que lleve a vasodilatación, las presiones de llenado, buscarlas. No necesariamente son Gauss, utilicemos el eco, por ejemplo, que nos daría una buena aproximación a la evaluación inicial del paciente. Por lo tanto, vamos a perfilar al paciente, biomarcadores. Y ahí utilizar otros componentes que nos van a hablar de la severidad, como son todo lo que el laboratorio. Conocer que un paciente que ya requiera soporte mecánico circulatorio temporario va a tener peor pronóstico porque es más severo su shock. El estadio por SCAI nos va a ayudar a hablar de esta severidad. Por lo tanto, podemos hablar de que vamos a un paciente a evaluarlo, analizar del examen físico, laboratorio, y vamos a buscar dos cosas. Primero, la hipoperfusión. Si el paciente no está hiperprofundido porque no tiene ni signos clínicos ni signos en laboratorio, pues vamos a buscar esa estabilidad hemodinámica y busquemos si está hipotenso, taquicárdico, probablemente está en un pre-shock. Si no tiene bajo gasto y no tiene requerimiento de aminas, nada de esto, el paciente probablemente esté en riesgo. Pero si tiene hipoperfusión, el paciente está en esta zona de la pirámide. Por lo tanto, la pirámide sí nos puede ayudar a saber qué debemos hacer. No es lo mismo. Hemos visto que realmente el shock cardiogénico, y una vez más voy a ir ahora por la etiología, del síndrome coronario agudo es diferente a la insuficiencia cardíaca. Sabemos que en el síndrome coronario agudo probablemente hay más edad, hay diabetes, más uso de vasopresores, mayor incidencia de paro cardíaco y también utilizan más soporte circulatorio mecánico temporal. Probablemente en la insuficiencia cardíaca uno tiende a utilizar más soporte a largo plazo porque no trasplante cardíaco. La evolución es diferente, sí. Lo que no ha cambiado es que la mortalidad por síndrome coronario agudo es peor de cuando está en shock el paciente que cuando está en shock por insuficiencia cardíaca.
Vamos a ver un poco de estas diferencias y esto es algo fundamental quizás para poder identificar. Quizás, ¿por qué la literatura, 80% de la literatura previa de quizás de antes del 2020 viene más del síndrome coronario agudo? Fíjense la evolución, el paciente se infarta y probablemente de manera inmediata queda un shock cardiogénico, si esa va a ser su evolución, desde luego. Pero el paciente con insuficiencia cardíaca no, se descompensa y él puede tener este curso, o regresar como estaba, si intervenimos, desde luego, es decir, de un pre-shock lo podemos dar con mayor facilidad, voy a decirlo así, regresarlo, pero puede también evolucionar. Y la diferencia está en que la evolución a este paciente probablemente sea una decisión de terapias avanzadas como trasplante o soporte circulatorio a largo plazo o cuidado paliativo. Acá podemos tener aún también soporte circulatorio, difícil, pero no imposible, que también pueden llegar a trasplante si es que se puede sacarlos de ese colapso al que puede llegar un paciente con síndrome coronario agudo. ¿Qué diferencias existen? Fíjense, en el shock cardiogénico por síndrome coronario agudo es más fácil encontrar la definición de la presión arterial sistólica baja. Aquí hay bajo gasto y hay presiones de llenado elevadas, normales, es más raro encontrarse porque como sufre una injuria es más fácil tener presiones de llenado elevadas y quizás esto fue lo que siempre daba aval a ese cuadro clásico. Su inicio a menudo es con hipotensión, esto lleva a la hipoperfusión y finalmente el paciente termina en congestión. ¿Qué pasa con la insuficiencia cardíaca? Primero, los pacientes con insuficiencia cardíaca, aún más si es crónica, probablemente tienen medicación vasodilatadora de base. Entonces, es bastante más común encontrarse con una presión incluso de menos de 90, sin necesidad de estar en shock. Ellos van a tener las presiones de llenado elevadas porque esa es parte incluso de la definición de la insuficiencia cardíaca y aún más de una descompensación. Acá podemos tener bajo gasto sin hipoperfusión. Tanto las presiones como los volúmenes de fin de diástole van a estar elevadas. Y cuando se descompensa un paciente por insuficiencia cardíaca, ¿qué va a predominar? Primero la congestión. Después sí, esa congestión lleva a hipoperfusión y finalmente tenemos hipotensión. Es diferente la presentación. Escenarios que no debemos olvidar, que ya nos avisaba el shock trial, y fíjense que no estoy hablando de un registro reciente, de un registro que ya lleva más de 20 años, y ya ellos nos hablaban del shock sin hipotensión y no olvidarnos de la falla del ventrículo derecho, que el ventrículo derecho tiene similar mortalidad al ventrículo izquierdo. Ese es otro de los mitos en los que siempre nos centrábamos los cardiólogos. ¿Cómo está el ventrículo izquierdo? Cuando realmente el más difícil de manejar es el ventrículo derecho, probablemente. Ahora, fenotipos. Vamos con más cosas en cuanto al por qué integrar más variables con la finalidad de identificar la fisiopatología o por dónde es el curso del shock cardiogénico. Hablamos de 3 fenotipos, el no congestivo, el cardiorrenal y el cardiometabólico. Y aquí lo resumiría de una forma un poco más simplificada aún. Mientras más compromiso de órganos existe, porque en el cardiometabólico, que es aquel donde les decía ese compromiso metabólico, hay falla orgánica, láctico elevado, evidentemente hay mayor mortalidad. Y esto es en los diferentes registros, se ha visto exactamente lo mismo, ¿sí? Tanto en los registros que tienen de infarto como en los registros de insuficiencia cardíaca. El cardiorrenal, aquel en el que únicamente vamos a tener compromiso con la afectación renal, que recuerden que esa afectación renal va a ser mixta en el shock, en el que sí va a influir el gasto cardíaco y la congestión. Y aquel que no es congestivo, donde el problema es netamente hemodinámico, evidentemente esta identificación hará que la mortalidad en estos pacientes sea menor. Todas las variables también son diferentes acorde a este fenotipo. En el cardiometabólico, lo que les había mencionado, el láctico está más elevado, porque este componente ya nos habla de una falla orgánica de mayor compromiso de la circulación, incluso de la microcirculación. La mortalidad cambia en cuanto al perfil, como lo hemos visto creo que continuamente. No es lo mismo que el paciente que tiene eubolemia que tiene falla del ventrículo izquierdo. Fíjense acá, mayor falla del ventrículo derecho, mayor mortalidad.
y aún más símil a la falla biventricular. Nos invitan a ver un modelo de 3 ejes para evaluar el shock, para evaluar ver su pronóstico. Vamos desde el fenotipo, etiología, saber si es agudo o de novo o agudo crónico, qué etiología tiene, si está comprometido el ventrículo derecho, solo el ventrículo izquierdo, o tiene disfunción biventricular, si la falla cardíaca incluye falla cardiopulmonar, qué perfil de congestión tiene el paciente. Otro de los mitos, ¿no? Un paciente que está con hipotensión arterial, no le den furosemida porque le baja la presión arterial. Probablemente ese paciente tiene congestión y debemos descongestionarlo, pero siempre hay que calentar antes de descongestionar. Ver los modificadores de riesgo, diferentes modificadores como factores. ¿Qué pasa con el paro cardíaco también? Que eso ya es algo que no lo podemos evitar, pero saber que eso va a ponerlo en mayor riesgo al paciente. Las fallas orgánicas, conocemos que mientras más órganos comprometidos, peor es el pronóstico. Reconocer la respuesta inflamatoria, saber la fragilidad del paciente o complicaciones adicionales que puede estar en riesgo. La severidad del shock, utilizar diferentes parámetros, ¿por qué no hablar de los estadios de SCAI? Que esto nos ayudaría ya a claramente encasillar al paciente y nos ayudaría a tomar más decisiones. Todo esto, bueno, ¿qué evidencia hay? Fíjense que hay un análisis en cuanto a tanto estudios como registros. Y esto es una de las cosas que carecemos en el área de la parte crítica cuando vamos a ver el shock. Los ensayos vienen del 90 al 2000 y después la mayoría de registros son después del 2012. Claramente dos épocas totalmente diferentes en cuanto incluso a la comprensión de lo que es el shock cardiogénico. En la actualidad, sí, ¿por qué no debemos pensar en que necesitamos registros para conocer qué es lo que predomina en nuestras poblaciones? También necesitamos ensayos clínicos randomizados. Ya se han demostrado que se pueden hacer. No probablemente es sencillo, pero se pueden implementar para también conocer si todo esto que estamos reinterpretando, ¿no? De aquí a unos años tenemos que decir, no, eso tampoco era válido, ahora debemos verlo desde otra perspectiva, el shock. Debemos conocer qué pasa con datos antes, todos los datos que tenemos también consideremos son datos antes de SCAI. En las cortes que se han utilizado SCAI son grandes bases de datos donde se utilizó gracias a las innumerables variables que disponen, poderlos clasificar a los pacientes y en base a eso saber qué es lo que pasaba después y conocer, por ejemplo, la mortalidad, conocer qué pasaba con la progresión, pero son datos previos. Sí, se necesitan estudios pragmáticos. Fíjense, bueno, realmente, ¿qué pasa en el shock? Diría que lo bueno sí, es que es algo muy bueno, que nos ayuda a comprender la necesidad de utilidad también de los registros, porque se los necesita. No digo que no sean necesarios los ensayos clínicos, pero también conocer esta utilidad. ¿Qué es lo malo y lo feo globalmente? Que hay una inadecuada interpretación de la evidencia disponible. Hemos simplificado lo complejo y la falta de ensayos randomizados. ¿Por qué no una cadena de supervivencia en shock? Ya sabemos cómo se puede mejorar en paro cardíaco. Y les propongo quizás hacerlo una cadena y no todo tan suelto, ¿no? Hablar del reconocimiento temprano, de la intervención temprana, clasificar el shock, escalar a tiempo de fármacos a dispositivos y esto, que a veces es lo que nos cuesta, llamar a un experto dentro de nuestro centro. Alguien debe ser experto en shock. Esta diapositiva quizás muchos de los que compartimos la deben reconocer y no ha cambiado. Yo la he utilizado ya varios años, realmente son casi 2 o 3 años que utilizamos esta diapositiva. Y por suerte SCAI no ha hecho que cambie el concepto. Amplio espectro del shock es lo que tiene desde un pre-shock hasta la muerte. Va más allá del fallo de bomba, saber de que si establece la falla orgánica el pronóstico es peor. Sacar esto, no es un concepto binario ni dicotomizar al paciente. ¿Está en shock o no? ¿Sí o no? No, eso no es. Sabemos que hay algo más allá de la macrocirculación y debemos pensar en la microcirculación de lo que todavía podemos identificar. Si hay compromiso en la microcirculación, pero todavía no sabemos qué hacer. El tiempo es vida y esto es fundamental. Así como hablamos de infarto, del tiempo es miocardio, acá el tiempo es vida. El reconocimiento temprano y tratarlo rápidamente. Fíjense, traje a colación esta diapositiva por esto.
porque prácticamente desde hace algún tiempo ya veníamos con el mensaje de quizás lo temprano pueda hacer cambiar el curso de la enfermedad. Utilicemos SCAI. Claramente es una escala que nos ha ayudado a integrar el conocimiento del shock cardiogénico y también nos ayuda a quizás la intervención, a una guía de la intervención. Bueno, es lo que tenía para compartirles. Ha sido un gusto. Quedo quizás a algunas preguntas. Y recuerden que lo importante siempre es tener argumentos, más no solo una opinión. Así que argumentemos siempre con nuestros pacientes porque la evidencia está disponible. Quizás no es la más dura en shock cardiogénico, pero es necesario utilizarla. Doctora Paola, muchísimas gracias, de verdad ha sido un espectacular abrebocas, porque igual eso es un tema muy amplio que sin duda deja muchas dudas también, aunque se resolvieron bastantes, como usted nos lo acaba de explicar, en muchos tópicos de todas esas dicotomizaciones que hacemos con la parte del shock cardiogénico. Yo quisiera iniciar con una pregunta, Doc, y es porque realmente cuando uno se pone a revisar incluso literatura muy reciente, no hay un consenso entre todos los expertos, y de hecho, pues haciendo énfasis en ese shock cardiogénico por falla cardíaca que usted acaba de mencionar, que salió hace poco un artículo en el JACC, sigue todavía existiendo esa duda de cuándo es el momento adecuado para dos cosas. Uno, el momento adecuado para empezar a hacer monitorizaciones invasivas y dejar de hacer ese acercamiento clínico que sin duda es muy valioso. Y dos, ¿cuándo es el momento en que debemos empezar a considerar en ese tipo de implementar terapias de asistencia ventricular, que también, digamos, lo que no ha sido como muy concluyente, y algunos estudios que han tratado de aproximarse a hacer una intervención muy agresiva y temprana, de llevarlo rápido en la asistencia ventricular, tampoco han sido los más asertivos en darnos una recomendación de que esto sí sirva? No sé, con su experiencia y con lo que nos acaba de mencionar, qué podamos concluir respecto a ese momento de brecha, que si bien es difícil, ¿cuál podría ser el mejor momento para considerarlos? Bueno, Felipe creo que me habla del ECMO, si es que dijo no al ECMO temprano, pero vamos a tener igual, hay que ir con cautela en cuanto a esas interpretaciones. ¿Qué era temprano? Y recuerden que tenía un problema, voy a decirlo así, el ECMO si es. Para quienes nos dedicamos un poco a lo que es el shock en sí ya con dispositivos, la descarga ventricular es clave, ¿sí? La descarga ventricular, ¿en qué consiste? En bajarle las presiones de llenado al paciente. Y si analizamos el ECMO, si es, ese estudio, la mayoría de pacientes, solo un 14% de pacientes tuvo balón de contrapulsación de manera inmediata. Para nosotros, ¿cuál fue el mensaje realmente? Fue ¿cuándo descargo el ventrículo? No que el ECMO sirve o no sirve. Y recordemos que no tenía tampoco ese mensaje, esa intención, ese estudio, ¿no? Decía sí temprano, pero para nosotros más bien fue ¿cuándo realmente debo descargar el ventrículo? Entonces, nos faltan todavía parámetros. La verdad es que creo que una de las cosas más difíciles es a quién no. ¿A quién no debo ponerle un dispositivo? ¿Qué paciente tiene tan mal pronóstico por las variables que tengo para decirle no, le va a ir mal necesariamente? Porque es más fácil ponerlo, ¿sí? Porque a un paciente de 80 años, solo por la edad decimos no. Sí se le pone del factor individual de cada paciente que marca mayor riesgo, eso es muy cierto. Pero sabemos que debemos evaluar de otra forma. Una cosa es la edad cronológica y otra la biológica también. Lo conocemos, sabemos que hay pacientes de 80 años que parecen de 60, como viceversa. No, pero el que tiene 60, él sí lo vamos a decir porque tiene 60. Entonces, en ese mensaje de ese estudio, Felipe, puntualmente, para nosotros fue el momento de la descarga. Ahora se van a venir ensayos en cuanto, y todos son ensayos más pequeños, de cuándo instalar la descarga del ventrículo izquierdo. Por otro lado, vamos a utilizar más parámetros que es lo que personalmente les voy a contar un poco lo que hacemos. Un poco más utilizo cómo está escalando el paciente. Como les digo yo a mis residentes, no me interesa un número fijo, sino la tendencia de lo que está pasando. Si un paciente empieza con X de número de drogas y dosis, nosotros utilizamos el score de BIS. Si arranco con un BIS de 5 y al día siguiente lo tengo en 15, claramente el paciente no va mejor.
¿Tengo evidencia para decir, no, no le hagas nada, no le pongas soporte? No, no la tengo. Entonces, ahí ya va mucho la individualización y creo que ahí va la personalización del tratamiento. Si es un paciente crónico de insuficiencia cardíaca que tiene 80 años con una disfunción ventricular severa, con falla multiorgánica, si es CABEL-BIS, estoy clara que no va a necesitar soporte circulatorio, que no tiene candidatura ese paciente y que irá a un paliativo, ¿sí? Esos son parámetros que nosotros hemos utilizado para considerar. También utilizamos bastante, ya no como era antes, que recuerden que era como dobutanol, ¿sí? Otro de los errores que se cometen es cuando hay hipotensión es como sinónimo de noradrenalina. Y reconozcamos que el problema es cardíaco. El paciente necesita inotrópico. Que la noradrenalina puede acompañar a la dobutamina porque sí puede tener el efecto vasodilatador inicial, desde luego, pero como bien lo has dicho, todavía no podemos, y creo que está bien que no podamos. Lo que debemos también pensar es que debemos evitar pensar de que necesitamos un parámetro así duro para decir este paciente sí tal cosa o no tal cosa. Creo que todo lo, incluida Sky, nos está dejando un mensaje de veamos evolutivamente el shock cardiogénico. Y eso es muy importante. Fíjense de qué me sirve encontrar un paciente que llega un paciente, durante toda la noche tuvo una mala evolución, subieron aminas vasoactivas y recién a las 12 horas dicen, le voy a poner un balón de contrapulsación. No sirve. ¿Cuál fue el problema quizás ahí? ¿Es el dispositivo que no lo sacó el paciente? Sabemos lo que dijo el Shock Trial 2, pero es paciente isquémico, no es del paciente de la insuficiencia cardíaca. Ese es otro de los problemas que tenemos con la literatura que disponemos. Recién sabemos que están sacando, se está enfocando el shock en la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque es el shock que siempre nos ha costado. El shock de infarto agudo de miocardio, yo siempre digo, es el más fácil de reconocer. Si infartó el paciente, después se puso hipotenso, está entrando en shock. La intervención es diferente, ¿no? Así que yo les invito más bien a ver de una forma evolutiva antes que esperar un parámetro que les diga, sí, ya tiene esto, ahora sí vamos a asistir. Creo que por ahí no va a venir el camino del shock cardiogénico. Muchas gracias, doctora. Queda muy claro esa parte. Uno de los docentes de nuestro programa nos pregunta si podría reemplazarse las mediciones que uno puede hacer mediante el catéter de Saint-Ganz por mediciones hemodinámicas no invasivas. Mira, justo lo iba a mencionar. Sí, creo que ya las herramientas hay que aprenderlas a utilizar, ¿no? Si bien todos estamos yo creo que aquí hay un impulso del Saint-Ganz, y esto lo digo, creo que muchos de ustedes también están en las redes sociales. A ver, sí, el SWAN hay que utilizarlo, pero tampoco vamos a ser todos estrictos y rígidos de decir que el paciente llegue y tiene que instalarse un Saint-Ganz, ¿no? Fíjense qué tiempo hemos perdido los cardiólogos. El ecocardiograma es nuestra herramienta básica de toda la vida. Eso ha sido para la cardiología y que tampoco lo hemos utilizado y explotado. Que tuvieron que llegar los intensivistas a decirnos, miren, esto nos ayuda, porque como ellos necesitaban entender esa parte del corazón, necesitaban entender el corazón, al menos les ha ayudado y recién nosotros estamos adoptando esa herramienta. Hay que utilizarla. Fíjense qué pasó con, yo digo utilizarla, otra cosa, tampoco podemos ponernos en, no, si no tengo ya si no tengo el POCUS, inmediatamente el paciente no puede ser valorado. No es así. Utilicemos la herramienta, tiene que fortalecerse también la educación de lo que es la ecocardiografía en sí, desde cardiología. Que un cardiólogo sepa hacer un ecocardiograma, que el momento que llegue el paciente pueda tener la capacidad de ver las presiones de llenado. Ese es el verdadero punto de quiebra para cómo estamos viendo el shock, para poder intervenir. ¿No necesitamos el Saint-Ganz? Sí, en ese momento no lo necesitamos. Cuando personalmente utilizamos Saint-Ganz, cuando el paciente ya viene en un deterioro en el que lo que estaba interpretando no está funcionando, bueno, vamos a ponerle un Saint-Ganz. Hay otras escuelas que también pasa, paciente que con síndrome coronario agudo complejo, porque se está interpretando desde su presentación, por ahí tiene un ABR alto, dice, no, esto es tronco, salen de la sala de hemodinamia con Saint-Ganz. Sí, yo soy una parte pro de eso,
pero también soy pro de que toda herramienta se debe utilizarla y no hay que desechar la ecocardiografía. Y aún más nosotros como cardiólogos que vamos a tener algún especialista, va a poderlo corroborar de manera inmediata, pero todo cardiólogo en su etapa formativa debe hacer ecocardiografía que nos ayude al pie de la cama a tomar decisiones. Perdón, se viene el estudio también, porque no teníamos el estudio que diga, sí, definitivamente el medir las presiones de llenado es análogo al Swan-Ganz, pero ya se está haciendo ese ensayo y bueno, por suerte al menos los cardiólogos tomamos la posta en eso. Perfecto, muchas gracias, doctora. Uno de nuestros egresados nos pregunta si usted conoce algún tipo de experiencia en Latinoamérica acerca de la estrategia de Detroit, específicamente de utilizar soportes como el Impella en choque cardiogénico de etiología isquémica antes de ser llevados a la revascularización. A ver, vamos con esa parte. El único dispositivo que ha sido estudiado en síndrome coronario agudo es el balón de contrapulsación, nada más. Es paradójico, nos dicen no nos sirve el balón de contrapulsación, pero no Impella sí sirve. El shock cardiogénico estamos seguros que es un problema de flujo, nada más. ¿Qué hace Impella? Impella descarga el ventrículo. Por eso es que les decía, esto está siendo cuando nos dedicamos solo a esta parte de la avanzada, nuestro foco se está centrando en la descarga del ventrículo, que es lo que hace fantásticamente Impella. Por otro lado, Impella en Latinoamérica, creo que Colombia lo dispone, acá en Ecuador no lo disponemos, los costos son extremadamente altos como para pensar en que Impella sea un dispositivo que se puede instaurar de manera fácil en el mercado. Argentina, que es otro de los países al menos en terapias avanzadas es líder, tampoco lo dispone. Brasil seguramente sí, Colombia lo tiene. Así que en la región muy difícil que se instaure recientemente en México están tomando algo de experiencia con Impella, pero estamos hablando de experiencias iniciales, así que por disponibilidad del dispositivo, no. Por concepto, el concepto va más a la descarga del ventrículo y si lo disponen, desde luego, creo que si tenemos un Impella versus un balón, optaríamos por el dispositivo de Impella, pero fíjense también a lo que estamos llevando. Si vamos a decir pre, es porque más allá de solucionar ya la isquemia instaurada, el problema de la evolución de la fisiopatología del shock son las presiones de drenado. Hay que descargar el ventrículo y esto lo permite muy bien Impella. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Yo tengo una última pregunta respecto a la terapia vasoactiva. Hay obviamente mucha evidencia respecto a esta parte, controversia respecto a los desenlaces de mortalidad y demás. Quisiera conocer un poco su opinión respecto a si podríamos mencionar con lo que tenemos actualmente que hay algún vasoactivo en el cual yo deba predominar en un paciente como enfrente con un choque cardiogénico. O si obviamente necesitamos individualizarlo, porque muchas veces cada uno de estos tiene propiedades que van a ser muy útiles para cada condición, pero si con lo que tenemos actualmente podemos decir, este es el que tenemos que tener en mente siempre en primera instancia frente a un paciente con choque cardiogénico. A ver, Felipe, la verdad es que evidencia tampoco hay, ¿no? El único ensayo que por fin nos dio una pauta es Doremi. Y fíjense, Doremi fue un ensayo que así tiene un poquito de historia. Hace muchos años fue planteado si no me equivoco, en Duke, y no lo hicieron. Y ahora lo hicieron residentes de cardiología, hicieron el Doremi. ¿Qué nos dijo el Doremi? La verdad no dijo milrinona no sirve, eso es cuidado con esa interpretación. Es dobutamina. Y a eso me iba de los mitos. Acá he tenido más de un paciente en shock cardiogénico taquicárdico, que incluso yo les hago dar push de dobutamina o incluso adrenalina, y los residentes pueden ver cómo les baja la frecuencia cardíaca. ¿Dónde iba el mito? No, está taquicárdico. Le va a generar mayor frecuencia cardíaca. Entonces, no hay nada más arritmogénico que el bajo gasto. Entonces, cuando se compensa, probablemente ustedes vean la evolución de sus pacientes, van a ver cómo la frecuencia cardíaca baja. Entonces, la frecuencia cardíaca habla. Creo que me gusta mucho el Doremi porque quitó muchos mitos aparte.
siempre decía, no, el uno es más taquicárdico que taquiarrítmico que el otro. Mentira, no hay ninguna diferencia. No podemos utilizar dobutamina en un paciente que tiene beta previo, tampoco es así. Por lo tanto, creo que necesitamos reinterpretar el shock cardiogénico para omitir esos mitos que probablemente hacen que nuestra intervención temprana quede diferida y que eso podría cambiar el curso de la evolución del paciente. Otra de las cosas que, por ejemplo, tampoco hay evidencia, levosimendan no cambia la mortalidad. Levosimendan no tiene un ensayo que podamos decir es shock cardiogénico, y he visto en muchos lugares que un paciente chocado, vamos a ponerle levosimendan. Levosimendan no actúa ni si le doy embolo, que un paciente hipotenso, embolo lo voy a llevar a mayor hipotensión. Le puedo dar vasodilatación, incluso generarle mayor taquicardia. Hasta que actúe levosimendan estoy perdiendo horas valiosísimas para ese paciente. Entonces, quizás esa inadecuada interpretación ha hecho un inadecuado uso de fármacos. Si me preguntas en lo personal, un paciente shock, dobutamina es la primera elección. En el shock de insuficiencia cardíaca, sí a veces utilizamos milrinona, no es una costumbre ni una regla, porque aparte en mi país lamentablemente no disponemos en lo que tenemos del cuadro básico, que es una normativa local, milrinona, pero por ejemplo en Argentina un paciente que está chocado para lista de espera de trasplante, fácilmente con milrinona, que actuará en 3 horas, pero no me desespero por esas 3 horas, no así un paciente que por ahí por un síndrome coronario agudo, no puedo darme el lujo de ponerle un levosimendan y que espere, trabaje a las 12 horas, recién esté viendo ese efecto hemodinámico. Así que creo que la evidencia más se inclina a decir, vamos a sacarlo rápido del shock, el mejor fármaco, por así decirlo, es dobutamina, y ¿por qué? Porque me permite actuar de manera inmediata, ¿no? Bueno, doctora Paola, ya son las 8 de la mañana, pues quedan algunas preguntas por responder. Yo voy a tratar de que los compañeros me las faciliten para yo hacérselas personalmente y hacérselas llevar a ellos en aras al tiempo. Por parte de nosotros, doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Creo que ha sido una charla muy fructífera para resolver esos mitos que aún todavía nos quedan con este tema tan debatido, y de verdad que esperamos poder contar con usted en alguna otra próxima sesión o en algún otro encuentro en donde podamos seguir discutiendo de estos temas tan apasionantes de la cardiología. Muchísimas gracias por parte de la Universidad de Antioquia y espero que todos los asistentes también tengan un feliz día.